Muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Senado. Vamos a iniciar en formato comité mientras se integra el resto de los senadores que componen esta comisión. Saludamos a la senadora Isabel Allende, a Magdalena de la Secretaría Ejecutiva, a nuestros invitados e invitadas especiales para los 2 puntos de la tabla y por supuesto a Catherine y Carolina que están vía telemática hoy día, así que las saludamos y a cuidarse también. Vamos a iniciar con el punto 1 de la tabla. El tema es queremos abordar la reciente floración de algas nocivas, el fenómeno de Bloom en distintos centros de cultivo de salmónidos en la región de Aysén del general Carlos Ibáñez del Campo. Para este punto ha sido invitado el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura para que entregue antecedentes a la comisión respecto de este último evento de Bloom en la zona. Entiendo está presente la directora subrogante, la señora Jessica Fuentes, la subdirectora de Acuicultura, la señora Marcela Lara, el director subrogante de la región de los lagos, el señor Brani Montesinos, y el director de la región de Aysén, el señor Cristian Jackson. Bienvenidos y le voy a dar la palabra a la directora subrogante, la señora Jessica Fuentes. Bienvenida, Jessica. ¿No está? Está ingresando. Ok, muchas gracias, Carolina. Vamos a esperar entonces el ingreso de la directora de Serna Pesca. También saludamos a los asesores legislativos que nos acompañan vía telemática. Jessica, bienvenida. Tiene la palabra para referirse al punto número 1 de la tabla respecto a la floración algal nociva en la región de Aysén. Muchas gracias. Muchas gracias, buenos días, senadoras. Muchas gracias por esta invitación. En realidad, este es un evento respecto al cual nosotros estamos cada día expuestos, dado las condiciones climáticas, porque como va a explicar nuestra subdirectora, estos son eventos naturales que se producen por la combinación de determinadas condiciones atmosféricas y climáticas. Y bajo esa premisa, entonces, la idea es que tanto la industria como obviamente el sector público pueda reaccionar de la mejor manera para evitar cualquier efecto nocivo al medio ambiente producto de estos eventos que se van a producir. Le quiero pedir, señora presidenta, si es factible que pueda exponer la subdirectora de Acuicultura, doña Marcela Lara, quien tiene el detalle más técnico de lo que ha ocurrido con este evento de floración algal nociva y cómo se ha asumido y cómo se han ido cerrando parte de las contingencias que se produjeron en algunos centros de cultivo. Ok, entonces le entregamos la palabra a Marcela Lara, subdirectora de Acuicultura del Servicio Nacional de Pesca. Marcela. Gracias. Buenos días, senadora. Tengo una presentación, la voy a compartir. Ok. Ahí se ve. Ya. Para contarle un poco el contexto, hay una normativa... Si la puede ampliar un poco, porque no alcanzamos a leer, sí, la verdad. Está ahí mejor. Ya, vamos a escuchar ahí. Ya, tenemos una normativa asociada que es el Reglamento Ambiental, el Decreto Supremo 320, que define lo que es una mortalidad masiva. ¿Ya? Y hay 3 causales de mortalidad masiva. Uno, que se supere la capacidad mínima de extracción de la mortalidad desde las jaulas de cultivo. La otra es que se supere la capacidad de desnaturalización, que es cuando sacan los peces de la balsa jaula y lo tienen que desnaturalizar en el sistema de ensilaje que tienen implementado en los centros de cultivo. Y la otra causa es la capacidad de almacenamiento, ya que son los silos de almacenamiento que tienen en los centros de cultivo. Si se superan alguna de esas 3 condiciones, se considera una mortalidad masiva. Las causas en que puede haber una mortalidad masiva, una puede ser por causas sanitarias, algún cuadro de enfermedad, o ambientales que, como dijo nuestra directora, cada vez están siendo más frecuentes. Pueden ser por condiciones oceanográficas adversas, baja de oxígenos, que tuvimos un evento dentro de esta semana, que se los vamos a contar más adelante, por floraciones algales nocivas, que son las principales causas que tenemos, o algún problema operacional.
¿Ya? Cuando ocurren este tipo de eventos, por normativa, las empresas tienen la obligación de notificar de manera inmediata al Servicio Nacional de Pesca, a la Autoridad Marítima y a la Superintendencia de Medio Ambiente, y activar sus planes de acción ante este tipo de contingencia. Previo a esto, como sabemos que es una época en que hay más riesgo de que ocurran estos eventos, nosotros el 24 de diciembre como servicio enviamos un oficio a todas las empresas de cultivos ubicadas en la región de los lagos Aysén y Magallanes, reforzando algunas medidas y recordando cuáles son las acciones que tienen que activar ante este tipo de eventos. Ya entrando a lo que es la región de Aysén, un poco el contexto que hay productivo, la región de Aysén en la semana 1 de este año tiene activos 119 centros de cultivo, con una biomasa activa en el agua cercana a las 160.000 toneladas. ¿Ya? Obviamente ubicada en distintas agrupaciones de concesiones. Ahí hay un mapa donde los puntitos verdes son los distintos centros de cultivo y ahí están las ACS activas. Si nos vamos a la contingencia propiamente tal, nos notificaron el día sábado 8 y domingo 9 la presencia de floraciones algales en algunos centros de cultivo y algunos centros activaron sus planes de acción ante mortalidades masivas. Entre esos días tuvimos 5 centros de cultivo que activaron su plan de mortalidades masivas, de la empresa Aquachile, de la empresa Salmones Austral, de la empresa Blumar, 3 centros. ¿Ya? Después tuvimos un centro que nos notificó mortalidad masiva por baja de oxígeno, y este fin de semana, el día sábado, tuvimos un nuevo evento en la agrupación de concesiones número, que se los voy a mostrar con el puntero, 18C, en la zona de Melinca, también por floraciones algales. Entonces acá tenemos la CS30A y 30B, donde se produjeron los eventos de mortalidad masiva durante el fin de semana del 8 y 9, uno también en la 31A, el 18C, que fue un evento que se produjo este fin de semana. La causa principal fue por una microalga que se llama Pseudostatonella. A su vez, 5 centros detectaron la presencia de microalgas, pero no se produjo mortalidad masiva, ¿ya? Y están en alerta y mantienen su vigilancia. Ahí están las áreas en la región de Aysén, la región de Aguirre, que es la que estoy mostrando con el puntero, la región de Melinca, que hay un centro, y la región de Cisnes. Buenas Acá, tardes, senador. un contexto más o menos cuánto es la biomasa afectada. El total, la biomasa en los centros afectados es cercana a las 12.000 toneladas, de los cuales se declaró una mortalidad aproximada de 3.550 toneladas, o sea, cerca del 28% de la biomasa activa fue afectada. Al día de hoy ya se extrajo el 100% de la mortalidad que se produjo en este evento. El destino de esta mortalidad fue a plantas reductoras que se ubican en la región del Biobío, la región de los lagos y en la región de Aysén. Un 50% de la mortalidad fue destinada a la región de los lagos, un 42% a la región del Biobío y un 8% en la región de Aysén, y hay un porcentaje también que fue tratada en los propios centros con su sistema de ensilaje. ¿Ya? Así que al día de hoy ya se retiró el 100% de la mortalidad que se produjo en este evento, que se produjo entre el fin de semana del día 8 y 9 y el nuevo evento que se ocurrió este fin de semana. Este es un detalle de todos los eventos que fueron notificados durante esta semana. Ahí nosotros tenemos la fecha de notificación, obviamente la empresa, la causa, la ubicación y algunas observaciones que más que nada son la logística que utilizaron. La mayoría de los eventos se utilizaron pesqueros de alta mar para extraer la mortalidad. En los últimos eventos hemos visto que es una buena opción para poder extraer la mortalidad de manera rápida y evitar el estado de descomposición para que llegue en buenas condiciones a la planta reductora.
Entrando a la estrategia de fiscalización que implementamos como servicio, una vez recibida la notificación, se implementan 3 tipos de estrategias de fiscalización. Una que es el control documental, ya cualquier movimiento o acción que realice una empresa tiene una autorización que emite el Servicio Nacional de Pesca, así que hacemos un control documental y se evalúan los movimientos y se emite una autorización. Acá está, por ejemplo, la autorización que se dio al Centro Blumar para utilizar el PAN Duqueco. Se hace una fiscalización remota, ya utilizamos mucho las imágenes satelitales y el sistema, el POSAT, de posicionador satelital, por lo tanto evidenciamos que el mismo día sábado las empresas activaron sus planes y se vio el movimiento de embarcaciones con destino a los centros de cultivo, y la fiscalización en terreno que realizamos para verificar in situ cómo se estaban aplicando y ejecutando los planes de contingencia por parte de las empresas. Una herramienta muy útil en este tipo de contingencias es el sistema de posicionamiento satelital, donde podemos ver todo el movimiento de las embarcaciones, cuando llegan las embarcaciones al centro cultivo y también cuando llegan las embarcaciones al punto de descarga para poder realizar las fiscalizaciones al momento de la descarga en la Yoma y que se realice de manera biosegura. Acá tenemos algunos ejemplos. Acá está la fiscalización que realizamos el servicio el día martes en los centros de cultivo de la región de Aysén para evidenciar que se estuvieran haciendo los procedimientos según los tienen establecidos las empresas en sus planes de contingencia. Se visitaron 4 centros en esta ocasión. Y son fotos de la fiscalización realizada. Hay lo mismo, también a través de ROP, que es un sistema de fiscalización submarino, se podía evidenciar el retiro y avance de las mortalidades. También se fiscaliza en la descarga, el ejemplo del día 13 de enero, que se supervisó la descarga en la Yoma de Calbuco, del pan Paniloco, que provenía del centro Pangal, desde la región de Aysén, para que se realizara de manera biosegura, para después ir a la planta portada reductora. Okay. El fin de semana se estuvo realizando este fin de semana un monitoreo del POSAT, del sistema de posicionamiento satelital, de las embarcaciones que venían desde la región de Aysén, 2 pesqueros de alta mar, el Duqueco y el Erika, que arribaron en la región del Biobío. Uno arribó el día 15 en la noche, a cerca de las 21 horas, y el otro arribó el día 16 en la noche también. Por la alerta, iba a decir sanitaria, perdón, por la alerta de tsunami y prealerta, el PAN Erika no fue posible hacer la descarga el día sábado en la noche por indicaciones de la Autoridad Marítima, y autorizaron a iniciar la descarga el día domingo en la mañana, ¿ya? Y hoy día en la noche, el PAN Duqueco, que es el segundo que llegó en la región del Biobío, inicia la descarga en la planta reductora cerca de las 20 horas. Estas son fotos de las descargas que se realizaron en la región del Biobío. La mortalidad llegó en muy buenas condiciones y va a ser ingresada a la planta reductora, y esto se supervisó durante el día de ayer. Otra de las actividades que se realizaron, el evento fue notificado el día 8 y el día 9, el día 10 como servicio y en conjunto con la Autoridad Marítima citamos a las empresas que estaban presentes en las agrupaciones de concesiones a una reunión de coordinación para que nos informaran también cómo estaban activando sus planes de contingencia. El día 12 tuvimos una reunión de coordinación con Blumar, que fue la empresa que estuvo más afectada durante este evento. El día 13 se citó a nivel regional el Comité de Contingencia Interinstitucional, un comité o una instancia de coordinación entre las distintas autoridades a nivel regional, donde participa el Ceremi Medio Ambiente, el Servicio Nacional de Pesca, la Subsecretaría de Pesca, la Autoridad Marítima y el gobierno regional, y ahí se evalúan los distintos temas, y el servicio y nuestro director regional presentó y hizo un avance de cómo estaba evolucionando la contingencia.
Y ese mismo día también nosotros citamos el servicio al Comité de Contingencia Interinstitucional Central, donde participan los mismos actores, pero las distintas autoridades a nivel central, donde hicimos una presentación de cómo estaba evolucionando esta contingencia y se discutieron también distintos temas y invitamos al IFOP, al doctor Leonardo Guzmán, para que nos hiciera o nos contara un poco cómo se venía el verano o cómo se presentaban las situaciones o las predicciones de posibles floraciones algales durante este verano. Un poco de conclusiones de este evento, por el monitoreo documental que se hicieron los primeros días, el fin de semana, sábado y domingo, se cumplió el aviso por parte de las empresas de la contingencia. A su vez, en los mismos días vimos que hubo un movimiento rápido de embarcaciones a través del sistema de posicionamiento satelital. En terreno pudimos confirmar que el retiro de la mortalidad por parte de las embarcaciones que estaban en los centros de cultivo, la mortalidad se encontraba en buen estado, no había derrame de materia orgánica o descomposición en el entorno o en cercanías del centro de cultivo. Al día de hoy, los eventos ya se retiró toda la mortalidad. Acá es importante seguir en alerta y mantener la vigilancia, ¿ya? Porque obviamente este evento puntual terminó, pero eso no implica que el día de mañana o pasado puedan aparecer nuevas floraciones algales, por lo tanto la vigilancia tiene que ser permanente. Y se autorizaron todos los traslados de mortalidad con destinos a planta reductora. Eso era lo que tenemos preparado y les queríamos contar en relación a cómo se manejó este evento y esta contingencia que ocurrió la semana pasada. Gracias. Muchas gracias, Marcela. Se ofrece la palabra. Yo tengo, a ver, de acuerdo a lo que usted expuso, Marcela, yo entiendo que en la región de Aysén hay 119 centros de cultivo activos. Sí. Que es equivalente o contiene una biomasa de 160.000 toneladas. Solo quiero confirmar si entendí bien la cifra. Así es. De esa biomasa, 12.903 toneladas son parte del fenómeno de Bloom o mortalidad, mejor. No, es ¿No? la biomasa que está presente en los centros afectados. Ya, que es igual al 28% de la biomasa total. Entonces, y el 2,2% biomasa regional, cuando usted decía es lo que está afectando, lo que se afectó entonces. Sí, la mortalidad. Se afectó el 2,2% de la biomasa total de la región de Aysén. Ya, ok. Y el 28% de la biomasa presente en las CS afectadas. Ya. Ok. La consulta es la siguiente, porque yo creo que acá estamos, la situación de la salmonicultura, este es un fenómeno que se ha repetido en el tiempo y probablemente la tendencia va a ser a que se va a mantener como una constante. Por lo tanto, no, a mí me parece, puede ser una afirmación correcta decir, mire, esto se debe a factores externos, mejor dicho, climatológicos, pero es una variable que está presente en la producción. Entonces, porque yo lo comento esto porque cuando uno le consulta a la industria dice, mire, que este es un fenómeno externo, ¿eh? Y nosotros aplicamos los planes de contingencia, pero en un escenario de cambio climático, a mi juicio, es una obligación adaptarse. No hay otra, dado el escenario y dado los informes disponibles, en particular del panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático. Entonces, la pregunta es la siguiente: si como sector público, más allá de los planes de acción o los planes de contingencia, que claro, en este caso en particular se hizo lo que se tenía que hacer y terminaron en plantas reductoras. Entonces, si están pensando en algo más en la lógica de la adaptación, porque si no vamos a repetir esta escena y vamos a estar constantemente en este intercambio de respecto a casos específicos. Lo otro, yo les quiero pedir, y ahí quiero pedir acuerdo de los senadores, que nos informen vía oficio, más allá de esta presentación, el número actualizado de mortalidad en los centros afectados por floración algal nociva. ¿Ah? También les quiero solicitar que se envíe la base de datos actualizada de los centros de cultivos
en el país y de los titulares de ellos, más allá que yo entiendo que esa información está, pero que nos manden por oficio. Y nos interesa la correlación de los titulares con resolución de calificación ambiental sobre las unidades fiscalizables de cada centro, o sea, cuáles están con RCA y cuáles no, porque obviamente son anteriores a la ley. Entonces, que podamos oficiar, por favor, Magdalena, para poder tener mayores antecedentes. Sí, y lo otro, ¿cuántos fenómenos de floración algal nociva de Bloom se produjeron el año 2021 y sus dimensiones? Yo creo que es importante ya ir haciendo una comparación respecto de cómo está evolucionando este fenómeno en la zona. Y lo último, que también ahí le pido mayor claridad, porque usted hablaba que este fenómeno se presentó, yo entiendo, en alguna zona en Melinca, en Cisne y en Aguirre. Sí. Claro, porque si es así, es todo el litoral de Aysén. O sea, Aguirre es más cercano a Aysén, Cisne es la comuna colindante, por decirlo de alguna manera, y Huayteca ya frente a aquello. Entonces, sí, no, ya no es focalizada, eso es lo que quiero decir, no está concentrada en un espacio bien determinado. Eso. ¿Se ofrece la palabra? Senadora, muchas gracias. Creo que es de mucho cuidado, porque la verdad es que ya tuvimos un evento bastante dramático hace unos años atrás. No es tan sencillo que a uno le diga, mire, son el cambio de la falta de oxígeno en el océano. Creo que no es suficiente decir con aquello. Yo tengo mis dudas si absolutamente uno puede decir el 100% es esa causa, o hay algo en la operatividad, en la forma en que se produce, o algo no está funcionando bien, y probablemente tenga que ver con la masividad, con los cuidados, la forma en que se maneja. Yo creo que hay que ser muy riguroso en esto, porque si nos quedamos con la teoría o la hipótesis de que solamente un tema natural, pareciera que no hay responsabilidad en el manejo, y por lo que se supo hace unos años atrás no es tan así. Es más, ahora se ve acciones bien decididas, pero hace unos años atrás, ¿cuánto tiempo estuvieron, por favor, en una barca que no lograban sacar? Me acuerdo perfectamente, no sé cuántos miles de mortalidad masiva, y que estuvieron ahí no sé cuánto tiempo, y todo un tema de contaminación. Entonces yo creo que es bien importante tener mucho más rigor a la hora de saber, digamos, realmente las verdaderas causas y cuáles pueden ser no naturales, sino más bien de procedimiento. Sí, sí, acá muchas gracias, senadora Isabel Allende, porque claramente está el tema climatológico, la temperatura, las precipitaciones, yo entiendo que también son un factor, pero también la biomasa que aportan los centros de cultivo, a mí me parece que también influye. Entonces, les pediría que podamos quizás profundizar un poco en eso, y después continuamos con el segundo punto. Marcelo, ¿usted había solicitado la palabra? No, la directora. Jessica tiene la palabra. Presidenta, efectivamente, uno tiene que separar efectivamente lo que son las condiciones naturales o los eventos naturales que se van a producir por cambio de las condiciones meteorológicas, pero efectivamente hay temas que sí uno pudiese hacer mayores acciones en términos de, como está demostrado, la misma industria, atendido estos eventos, ha ido estableciendo ciertas acciones que nos ha permitido manejar ciertas contingencias. Por ejemplo, esta última, donde nosotros podemos decir, se sacó la biomasa afectada, llegó a planta, pusieron a disposición rápidamente los barcos. Efectivamente, la industria tiene que adoptar medidas, así como ha adoptado medidas para poder mitigar los efectos, también para poder tener un monitoreo más permanente y poder adoptar medidas tempranas, como por ejemplo, si nosotros sabemos, ya sabemos que eventualmente se va a producir una floración algal, sacar rápidamente peces que no se vean afectados y por lo tanto no nos veamos afectados por una mortalidad. Y desde ese punto de vista, hay, independientemente de lo que pueda hacer la industria, también desde el punto de vista del sector público, está en implementación una nueva regulación que es el monitoreo de las condiciones ambientales de las agrupaciones de concesiones, que nos van a permitir tener en línea información acerca de lo que está pasando en los centros de cultivo de las agrupaciones. Ya hay un piloto de la Superintendencia del Medio Ambiente donde ha colocado en línea cierto monitoreo
que está, como digo, en una experiencia piloto y que va obviamente dirigido también a poder levantar información temprana para poder adoptar decisiones, independientemente de que, como decíamos nosotros, aquí hay fenómenos que se van a ir produciendo y seguramente también con mayor frecuencia por el tema del cambio climático, pero obviamente tenemos que prepararnos, tanto el sector público como el privado, para adoptar medidas tempranas para evitar efectos, más que evitar la floración, que la floración igualmente se puede producir, pero el tema es que no se produzcan efectos que impacten el medio ambiente. Y lo segundo que quería comentar en esta materia es que lo que se ha constatado y que ya se constató desde la época de la gran floración algal nociva que hubo en Chiloé es el tema de la falta de logística que existe para poder abordar estos eventos y que se ha ido tratando de resolver por la vía de tener a disposición rápidamente los barcos, de tener plantas disponibles, pero claramente el tema de la disposición final de la mortalidad es un tema que está pendiente y que hay que trabajar en un gran plan en términos de cómo estas regiones donde tenemos una gran cantidad de centros de cultivo, una gran cantidad de biomasa, nos hacemos cargo de tener no tan solo disponible plantas de proceso, sino que a lo mejor algún otro tipo de solución para poder hacerse cargo de las mortalidades, siempre pensando que hay que tomar medidas tempranas para evitar las mortalidades, pero también el cómo se va a disponer de esas mortalidades, y eso es un tema que hay que trabajar fuertemente, porque ahí hay que trabajar no tan solo desde el punto de vista del sector privado, sino que también el sector público, de qué manera facilita eventualmente que una logística pueda ser revisada, analizada, para poder ser autorizada en los casos que eso corresponde. Lo otro es que respecto de la información que nos están pidiendo, nosotros obviamente la vamos a despachar. Acabamos de despachar una información que se nos había pedido por oficio por esta comisión también, así que hoy día en la mañana acabamos de despachar también esa información que nos solicitaron y que vamos a complementar claramente con lo que ustedes nos está pidiendo en este momento. No sé si Marcela, ¿quieres agregar algo desde el punto de vista técnico? Gracias, directora. Marcela. No, o sea, complementar lo mismo que hizo la directora, que el punto de disposición final es un tema ahí pendiente que hay que avanzar. Hay algunos avances en relación a aumentar las capacidades reductoras, pero es un tema pendiente y que hay que ver una forma más integrada de cómo se puede avanzar o establecer líneas más generales en relación al tema de la disposición final. Se ha avanzado en relación al gran evento que todos conocen, que es el 2016, de esto ahora todo se fue a planta reductora y se manejó bien, pero todavía yo creo que hay algunas brechas que avanzar en ese punto. Gracias. Yo la única duda que tengo acá, porque están los planes de contingencia, los planes de acción, pero ¿eso implica algún protocolo? O es que no sé si la entendí bien, ¿ustedes están preparando un protocolo? ¿Esto va a ser una obligación o es una recomendación? Presidenta, los planes de contingencia es una obligación que tienen los centros Exacto, educativos de tenerlos, y el plan de contingencia lo que establece es un derrotero de acciones que hay que adoptar en cada contingencia. Y uno de los planes de contingencia más relevantes es precisamente el que se tiene que adoptar al momento de la mortalidad masiva. Entonces, la medida más mínima, más básica, es notificar inmediatamente la emergencia o la contingencia más bien, y de ahí se gatillan una serie de acciones. Es por eso que nosotros estimamos que, por ejemplo, el hecho de que existan los barcos disponibles para poder disponer de la mortalidad cuando ella se produce es parte de este aprendizaje que se adopta y que se aplica a través de los planes de contingencia. Y en los eventos en que el protocolo, este plan de contingencia no se aplica, nosotros fiscalizamos, y como bien decía Marcela anteriormente, en este evento en particular, hasta el momento, no podemos decir qué va a pasar mañana, pero hasta el momento no hemos tenido hallazgos de incumplimiento, como pasó, por ejemplo, en el evento de abril, que sí tuvimos un hallazgo y que se fue obviamente denunciado, que hubo un incumplimiento, pero acá, en este último evento, no tuvimos incumplimiento, y eso nos genera un escenario que al menos hay una aplicación de este instrumento nuevo que fue establecido a partir del evento del año 2016, que se establece y se ordena a la industria tener este instrumento para que ellas mismas se ordenen internamente en términos de qué medidas tienen que tomar frente a estos eventos. Gracias, directora. Y medidas anteriores, porque yo esa es la sutileza que encuentro peligrosa.
dado que es un factor externo, nadie se adapta antes. Este es un fenómeno que se va a repetir, porque si no lo que vamos a hacer son replicar y obviamente mejorar protocolos. Yo creo que este tema más online o telemático, de monitoreo, me parece que es interesante el pilotaje, pero quizás en términos de ex post, orientarnos a hacer obligatorias medidas de esa naturaleza, pero antes de eso, antes de que el evento ocurra, evidentemente están trabajando en algún tipo de medidas en la lógica de la adaptación. Ahí, Presidenta, me gustaría, porque es algo más técnico que pudiese pronunciarse Marcela. Ok, le damos la palabra entonces a la subdirectora de Acuicultura, Marcela Lara. Sí. Lo que estamos trabajando y potenciando es fortalecer la estrategia de vigilancia a nivel de los centros de cultivo y los niveles de detección cuando aparece alguna floración algal nociva, ¿ya? Es más que nada aumentar la frecuencia por si hay algún tipo de floración, ya sea una célula, y no esperar a que haya mayores detecciones, y aumentar la frecuencia en estos meses que son más críticos. Y a su vez fomentar también que las empresas pueden activar algunas medidas preventivas. Hay algunas tecnologías nuevas que están apareciendo, como son, por ejemplo, el uso de nanoburbujas, que cuando se dan las condiciones en locales, porque a veces puede aparecer en un centro o en alguna agrupación, en algún solo sector, no es algo masivo. Por eso cuando comentamos la ubicación, habían unos casos en Aguirre, otras cerca de Cisnes y Melinca. y después estaban en Melinca. No es que todo aparezca en un mismo lugar y sea masivo, sino que pueden aparecer en distintos lugares y pueden tener un efecto muy local o que sea más amplio. Entonces también están estas opciones de nuevas tecnologías que las empresas pueden utilizar de manera preventiva, y están ya varios pilotos implementando. Pero como siempre hemos dicho, acá la vigilancia es clave, detectar temprano para poder rápidamente tomar las acciones de control oportuno. Como dijo la directora, en los planes de contingencia ellos tienen que decir cómo lo van a hacer, qué embarcación van a utilizar, cómo van a manejar la mortalidad y cuál va a ser su destino final. Y el rol de nosotros es fiscalizar que se cumpla lo que está establecido en esos planes. Si vemos que durante la fiscalización el plan no fue efectivo o no se cumple, la empresa, nosotros obviamente realizamos las denuncias correspondientes y le solicitamos a la empresa que ese plan tiene que ser modificado y presentar una nueva propuesta de plan. Gracias. Y lo último, que la variable biomasa, la carga, ¿qué incidencia tiene en este tipo de fenómenos? Ahí es muy variable. De hecho hay una normativa que regula la biomasa en el centro cultivo, y ahí también depende mucho de las condiciones ambientales de las distintas áreas. Es algo que todavía no se ha podido como evaluar o comprobar o decir que hay un efecto directo de la biomasa, porque hay muchas variables que hay que conjugar. Pero no se puede descartar tampoco que no influye o no está relacionado al fenómeno. Falta investigación todavía, y cada vez que se levante lo mismo este monitoreo que implementó el SMA o las huellas oceanográficas que se van a poner en las ACS, va a ir a contribuir a tener mayor información disponible. Muchas gracias, directora, subdirectora. También saludamos a los directores regionales de Los Lagos y Aysén. Les solicitamos entonces que nos envíen la información. Nosotros vamos, yo creo que durante ya este año, a también dedicar parte de nuestro trabajo a la acuicultura, especialmente a salmónidos, porque nos preocupa como Comisión de Medio Ambiente, es nuestro rol también, los impactos que la producción intensiva de salmones pueda tener, sobre todo en fiordos y canales. Así que vamos a seguir en contacto. Muchas gracias y vamos a pasar al punto número 2 de la tabla. Muchas gracias. Muchas gracias, Presidenta. Hasta luego. Que esté muy bien. Saludos. Vamos a iniciar la sesión, avisarle a los senadores que están. Por favor, vamos a suspender 2 minutitos. Literalmente 2 minutos. ¿Okay? El medio ambiente, se abre la sesión. Habíamos iniciado en formato comité, vamos a continuar con el segundo punto de la tabla de hoy.
Esta comisión está convocada para continuar el análisis de las indicaciones presentadas al proyecto de ley en primer trámite constitucional sobre protección de glaciares, boletines 11.876-12 y 4.205-12 refundidos. Magdalena, le doy la palabra ahí. Presidenta, gracias. No, es para señalar que se invitó a integrantes, a los señores Hans Fernández y Camilo Rada del panel independiente de investigadores de ciencia de la criósfera, a quienes se les consultó específicamente sobre la letra B de las indicaciones 4 y 5, efectuada la letra A del artículo 2, en cuanto a la posibilidad de establecer la profundidad que abarca la expresión subsuelo. Y también se lo consultó la opinión respecto a suprimir en la letra A del artículo 2 la frase "y con evidencia de flujo actual o pasado". Eso es, Presidenta, para precisar. Muchas gracias, Magdalena. Saludamos también, está presente del Ministerio de Minería el ministro, el señor Juan Carlos Llobet. Bienvenido, ministro del Ministerio de Obras Públicas, el jefe de la Unidad de Glaciología y Nieves de la Dirección General de Aguas, el glaciólogo Gino Casasa. Y agradecemos también a los investigadores, doctores Hans Fernández y Camilo Rada, por tener a bien ahí pronunciarse y profundizar en las indicaciones que habíamos dejado pendientes para su votación para el día de hoy o cuando corresponda. Ellos son del panel independiente de investigadores en ciencias de la criósfera. Entonces vamos a empezar. ¿Cuál indicación era? La número B, la letra B. Ahí está. Ok, le vamos a dar la palabra a Hans Fernández y Camilo Rada. Bienvenidos. Hola, muchas gracias, senadora. Gracias. Voy a presentar yo y va a partir Hans. Ok. ¿Está acá en la presentación? Ok. La presentación está en las carpetas de los senadores. ¿Ven la presentación ahí? Perfecto, y la tenemos también en formato papel. Perfecto. Adelante, Hans. Muchas gracias, Camilo. Bien, a nombre de este panel independiente de investigadores en ciencia de la criósfera, agradecemos la instancia, también la invitación a dar nuestra opinión o punto de vista sobre una ley que es tremendamente importante. Adelante, Camilo. Este panel, para quienes no lo conozcan, creo que es bueno presentarlo. Es un panel compuesto por 17 miembros, ninguno de ellos con conflicto de interés. ¿Esto qué significa? No trabajan para actividades privadas, ni tampoco para organizaciones que puedan tener conflictos con los efectos de esta ley. Es un panel netamente académico que se dedica a estudiar los fenómenos de la nieve y la criósfera, ya sea en Chile y el mundo. Además, varios de los miembros de este panel son parte de la Sociedad Chilena de la Criósfera, instancia académica que se junta todos los años a discutir y a presentar estudios sobre temas relacionados a nieve, glaciares y criósfera en general. Este panel se crea hace alrededor, un poquito menos de un año, para analizar, organizar y en este momento, como lo estamos haciendo, contribuir desde una perspectiva técnico-científica al actual proyecto de ley de protección de glaciares. Es el leitmotiv de esta agrupación. Adelante, Camilo. Bueno, como bien decía la senadora Órdenes, hoy día vamos a referirnos a los dos temas por los cuales fuimos convocados. Primero, si se sustituye la palabra interior por subsuelo y si hay una posibilidad de establecer alguna profundidad que abarca esta expresión de subsuelo. Y también nos vamos a referir si se suprime o no en la letra A del artículo 2 la frase "y con evidencia de flujo actual o pasado". Antes de darle el pase a Camilo para que aborde el primer tema, me gustaría también recalcar que todas nuestras impresiones o recomendaciones
han pasado por una discusión previa con los 17 miembros del panel. Así que también ahí hay un tema que respalda nuestra visión. Adelante, Camilo. Gracias, Hans. Cinco. Bueno, primero que nada, también agradecer la instancia y decir que a pesar de todas las sugerencias que nosotros mismos presentamos y estas modificaciones, nos parece que la ley es un tremendo avance y por eso nuestro interés en apoyar y que siga adelante su tramitación. Antes de pasar a decir una cifra como se nos convocó, nos pareció importante explicar un poco por qué esta protección del subsuelo que nosotros propusimos y otras personas también propusieron, porque es importante, porque en la sesión del 10 de enero se habló mucho del subsuelo y de que tal vez hasta el centro de la tierra, pero creo que es importante aclarar a qué nos referimos. Y el texto de la ley en esta sección se refiere al agua, ¿ya? Y en ese sentido, nosotros estamos completamente de acuerdo con Gino Casasa, de la Dirección General de Agua, en que el agua que está sobre los glaciares en su interior o debajo, en general no es parte de los glaciares en una definición netamente académica o científica, pero entendemos claramente y nos parecen adecuados los motivos porque en la ley se incluye el agua dentro de la definición porque es importante para la conservación y la ley no es un libro de texto en glaciología, sino que es una definición operativa en vista de proteger los glaciares. Entonces, de estos cuerpos, estas aguas de los glaciares, esta figura muestra un poco un diagrama de un glaciar en que vemos que hay ríos superficiales, verdaderos ríos de agua que corren sobre el hielo, y esa agua normalmente desaparece de la superficie del glaciar a través de grietas en el hielo o de agujeros que son conocidos como molinos o sumideros. Y esa agua entonces pasa a formar parte del interior y de la base del glaciar, en lo que llamamos técnicamente el drenaje subglaciar. Si pudiéramos ver a través del hielo, veríamos algo así, en que esta agua que se mueve por la superficie, se penetra hacia la base del glaciar, formando un sistema de ríos y conductos en la base del glaciar que se extiende también hacia el subsuelo dentro de la roca, siempre y cuando la roca presente fracturas por las cuales el agua pueda penetrar. Entonces, la ley, como decía, dice, se considera parte constitutiva de un glaciar los cursos y cuerpos de agua en su superficie y en su interior. Entonces, ya mencioné el agua en superficie, que son estos ríos sobre el hielo, el agua en el interior, que es cuando el agua se precipita hacia el interior del glaciar, pero esta frase deja fuera el agua en la base y el subsuelo del glaciar. Y eso nos parecía uno de los puntos, fue el punto de mayor prioridad que le dimos nosotros en nuestra sugerencia, porque de todos estos tres tipos de agua en el glaciar, tal vez la más importante para la salud del glaciar, por decirlo de alguna manera, es el agua que está en la base. ¿Cómo se ven estas aguas? Estas son fotografías de cómo se ven estos ríos sobre los glaciares, ¿ya? Y estas son fotografías de los sumideros o mulán, que son donde el agua se precipita de la superficie a la base. ¿Y por qué es tan importante el agua que llega a la base? Es porque este drenaje subglaciar, esos ríos en la base, controlan el deslizamiento del glaciar sobre la base, ¿ya? Entonces controlan la velocidad con que se mueve el glaciar. ¿Cómo sucede esto? Básicamente la fricción entre el hielo y la roca es mayor mientras más peso tenga el hielo, por eso es más difícil arrastrar un objeto pesado, pero esa fricción también disminuye con la presión del agua bajo el glaciar, ¿ya? Entonces, mientras más presión tenga esa agua, el glaciar se vuelve, entre comillas, más liviano y se mueve, se desliza más rápido, hay más flujo de hielo, que es lo que va a hablar Hans en un momento. Entonces, ¿qué pasa si construimos un túnel bajo el glaciar que eventualmente intersecte estos conductos que están conectados a la base del glaciar? Esa alteración puede generar cambios en la presión de agua en la base del glaciar y con ello cambio en la velocidad del glaciar. Entonces, lo que nos interesa proteger son los conductos de agua que están conectados con este drenaje subglaciar, ¿ya? No cualquier agua en el subsuelo, ¿ya?
y no Ok. cualquier subsuelo. Un subsuelo seco no sería relevante en este caso, un cuerpo de agua aislado en el subsuelo tampoco sería, pero estos conductos de agua conectados al glaciar en el subsuelo sí son los que nos interesa que queden protegidos. Si este es un glaciar, que este queda más o menos en cerca del límite entre la región de Aysén y Magallanes, y si pudiéramos ver en el subsuelo, veríamos estos conductos o agua que penetra, digamos, o que se conecta con fracturas en la roca, ¿ya? Hay un par de puntos que queremos aclarar. Uno es que estas potenciales conexiones hidráulicas, por decirlo en términos más técnicos, no son estrictamente verticales, sino que radiales. Es decir, que cuando hablamos de que hay que proteger el subsuelo, por decir 200 metros o 1 kilómetro, no es estrictamente hacia abajo, sino también en diagonal y hacia los costados desde la base del hielo, Radial. desde la parte inferior del hielo. Y lo segundo es que la conductividad hidráulica, es decir, qué tanta agua pasa por el subsuelo, disminuye exponencialmente con la profundidad. ¿Qué significa esto en términos bien simples? Es que la parte de arriba del subsuelo es extraordinariamente más importante que la de más abajo. Es decir, si decidiéramos proteger 600 metros, ¿ya? Los 300 metros cercanos a la superficie son sumamente más importantes que los 300 metros más lejanos. No es como que 600 metros es el doble de protección que 300 metros, sino que la protección o la filtración de agua en profundidad va decayendo muy rápidamente. Entonces, la parte más inferior se vuelve menos importante. Entonces, en la literatura estuvimos estudiando desde que nos convocaron, porque este es un tema bien técnico en que ninguno de nosotros es especialista, así que tuvimos que dedicarnos un poco a investigar, a consultar. En la literatura normalmente se habla de dos áreas del basamento, un basamento fracturado y un basamento impermeable, y básicamente lo que tenemos que definir es dónde está el límite entre estos dos basamentos, ¿ya? Y en base, y antes de tirar un número, quiero detallar algunas consideraciones. La primera es que la profundidad máxima en la que circula el agua de manera activa depende significativamente del tipo de roca y su grado de fraccionamiento. Es decir, no hay una cifra mágica para cualquier lado, depende de la roca. Entonces, a la hora de elegir una cifra, vamos a elegir una cifra conservadora, pensando en una roca relativamente fracturada, pero tampoco la más fracturada del mundo, para no irnos a los extremos. También decir que existen muy pocos datos en montaña, aún menos en Chile, al menos publicados. Debe haber mucha información en memorias técnicas, tal vez en documentos técnicos internos de empresas mineras o de proyectos hidráulicos. Y también hay aún menos datos bajo glaciares. Sin embargo, se sabe que la circulación del agua es más profunda en las zonas de montaña que en zonas de relieve más plano. Y también decir que cualquier profundidad de corte va a ser arbitraria, pero los rangos generales están relativamente bien establecidos en la literatura científica, y en base a esta literatura, que las referencias van a estar al final de la presentación, nosotros basamos algunas cifras. Y las cifras que proponemos son de entre 200 y 200 metros y 3 kilómetros. ¿Qué queremos decir con esto? Que básicamente nos parece muy relevante la protección hasta un mínimo de 200 metros, ¿ya? Porque es muy común encontrar roca fracturada hasta esa profundidad. Puede haber a mayor profundidad, hay algunos datos que accedimos en la cuenca de la Aconcagua en que se encontraba flujo de agua a mayor profundidad de 200 metros, pero 200 metros parece una cifra razonable, mínimo, relativamente conservador, ¿ya? Y como máximo, jamás sería hasta el centro de la Tierra, y si bien en la literatura hay valores mayores en algunos extremos, nos parece que un máximo razonable es de 3 kilómetros. Entonces, estableciendo estos límites, creemos que va a ser una decisión un poco más política de costo-beneficio, decidir cuál es el valor exacto de corte, pero nuestra sugerencia es que esté entre estas dos cifras. Entonces, en resumen,
recomendamos incluir la protección del agua bajo el glaciar como si fuera parte del mismo, ya sea reemplazando la palabra interior por subsuelo, como se sugirió, o simplemente agregando la palabra subsuelo. Es decir, que sea el agua en la superficie del glaciar, en el interior y en el subsuelo. Y para resguardar la afectación de los glaciares mediante la intervención del agua que los subyace y en base a la literatura disponible, recomendamos una distancia de protección de un mínimo de 200 metros desde la base del glaciar. Es muy importante destacar que desde la base del glaciar, el espesor de la mayoría de los glaciares de Chile es aún desconocido, no es difícil de medir, pero es desconocido, entonces esta medición no es desde la superficie, sino que desde la base, desde donde se acaba el hielo y comienza la roca, desde ahí hacia abajo. Y como distancia máxima razonable, según la literatura disponible, sugerimos 3 kilómetros. Entonces, para poder dar un valor exacto para cada glaciar, que en algunos casos puede ser menor de 200 metros, si la roca es buena, poco permeable, podría ser 10 metros, ¿ya? Pero para dar un dato exacto habría que hacer un estudio caso a caso. Si no se hace un estudio caso a caso, se podría elegir un valor, nosotros sugerimos entre estas dos cifras, y ahí va a ser elección de la comisión decidir qué tan conservador es ser entre 200 metros y 3 kilómetros, o eventualmente creemos que sería posible establecer criterios para elegir un valor entre estas dos cifras en base a las características hidrogeológicas del área donde se emplaza el glaciar, digamos, características más generales, regionales. Si el glaciar se emplaza en roca granítica muy primaria, no permeable, se puede elegir el valor mínimo de 200 metros, y si se emplaza en roca volcánica, muy fracturada, se puede elegir el valor de 3 kilómetros y establecer algún criterio entre medio. Entonces, esas son un poco las sugerencias, ya sea elegir un valor entre estos dos máximos y mínimos, o un criterio, una norma para que establezca el valor entre estos máximos y mínimos. Y ahora le doy paso a Hans, que va a hablar de, no sé si hay alguna consulta o seguimos con Hans para que nos hable de la segunda observación respecto al flujo. Le propongo que abordemos este tema y luego seguimos con Hans, por favor. Senador Durresti había solicitado la palabra sobre este tema. Subsuelo. Sí, gracias, presidenta. Saludar a los invitados y derechamente consultar a nuestro expositor cuando usted habla del basamento fracturado o impermeable. ¿Cuál es el real diagnóstico que tenemos del inventario de glaciares? Si ese basamento es fracturado o es impermeable. Porque claramente son cientos de metros de subsuelo en un caso o en otro. Y para decirlo en claridad, porque aquí hay intereses económicos detrás de esta propuesta. Si usted tiene conocimiento de los glaciares donde está la minera andina, de Codelco, la división andina, ¿qué tipo de basamentos son los que ahí se encuentran? Porque precisamente el proyecto de mina subterránea, de túneles para la extracción de cobre en ese lugar, claramente va a afectar lo que usted bien describía en sus láminas de un mayor escurrimiento de agua, por tanto un mayor acelerar el desplazamiento del glaciar. Lo concreto eso, ¿cuál es el inventario de los basamentos de los distintos glaciares, si existen? Y particularmente en el caso de Andina, ¿cuál es la situación que ahí encontramos? Gracias, Bien. senador Durresti. ¿Camilo o Hans? No sé. Voy a tomar yo la pregunta. Ok. Bueno, en el inventario de glaciares no hay información del basamento, ¿ya? Y con completa certeza le puedo asegurar que dada la diversidad de glaciares que tenemos, desde el norte hasta el extremo sur, vamos a encontrar glaciares en todos los basamentos imaginables, es decir, roca que exista en los Andes, probablemente hay algún glaciar sobre ese tipo de roca, entonces vamos a encontrar todo el rango. En el caso particular de la zona de Andina, también hay un poco de todo, es una zona donde hay volcanes cercanos, como el volcán Maipo, por ejemplo, que no está demasiado lejano, y hay roca volcánica en la zona. Al norte de esa zona
Está el Aconcagua, por ejemplo, que también es roca volcánica antigua. Pero también en la misma zona hay algunos afloramientos plutónicos, que son esta roca muy dura, más impermeable. Entonces también hay bastante diversidad, pero de los antecedentes que manejo, que son muy limitados, lo dejo bien en claro, vimos una memoria técnica de unas prospecciones en la zona de Andina, que hablaban de que encontraban agua a 350 metros de profundidad. En el caso en la misma zona, un poco más al sur, en la zona que está de los Bronces, el caso del túnel Los Sulfatos, ellos tenían mucha percolación de agua en el túnel en la primera parte, que va en roca fracturada, roca secundaria, a profundidades bastante mayores a los 200 metros que estamos diciendo, probablemente en torno a 800 metros, y ellos tenían infiltración de agua. Pero luego, en la zona que más hacia donde estaban los glaciares, que eran en roca primaria, ellos informaron que no había infiltración de agua, y ahí era profundidades de en torno a, creo que el mínimo era 450 metros, ¿ya? Entonces tenemos ambos casos. En el mismo túnel tenemos una zona que sí infiltraba agua a pocos kilómetros de un glaciar con 800 metros de profundidad, y otra que no lo hacía. Entonces es bastante variable, por eso que se necesitan estudios caso a caso, pero sí compartimos con las impresiones que se dieron en la sesión del 10 de enero de que tener un valor mínimo sería deseable para dejar menos espacio a ambigüedades, y nosotros sugerimos que ese mínimo vaya sea algún valor entre 200 metros y 3 kilómetros. Más de 3 kilómetros nos parecería una exageración en vista de la evidencia, y menos de 200 metros también en vista de la evidencia nos parecería tal vez una imprudencia, porque pudiera ser muy poco para algunos glaciares. Muchas gracias. Colega, acá el tema es, yo creo que tenemos consenso respecto de que dentro de la definición de glaciar está incorporado el subsuelo como un componente esencial. Reconociendo eso, y de acuerdo a lo que habíamos acordado, los expertos, lo que nos señalan y lo que yo entiendo es que si vamos a hablar de protección del subsuelo, el rango es de un mínimo de 200, o sea, yo creo que ese es el piso del cual empezamos, hasta 3 kilómetros. Y obviamente, en esto hay que ser honesto, el corte siempre va a ser arbitrario. De acuerdo, la evidencia que tenemos hoy día es eso, de 200 metros a 3 kilómetros, pero creo que es importante dejar definido una longitud X, porque creo que perfecciona el proyecto que llegó desde Minería. Ministro Llobet, usted está solicitando la palabra. Sí, muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, Hans y Camilo, por su intermedio, Presidenta, por la exposición. Tengo un par de preguntas. La primera, solamente si me ratifican que entendí bien, que cuando hablamos de proteger ese subsuelo, estamos hablando de aquella porción o área del subsuelo en que hay estas aguas subterráneas, o sea, el subsuelo bajo el glaciar, y como dijo Camilo, no estrictamente bajo, sino que con estas líneas, digamos, en todas direcciones, digamos, pero en la medida que tengan aguas, ¿no? Eso lo pregunto porque sería importante, si es así, precisar eso en el texto, ¿no? Es una pregunta, pero quiero estar seguro. Gracias, ministro. Hans o Camilo. En este tema voy a tomar yo también la Gracias. Sí, efectivamente, en la medida que tengan agua, pero el tema es que es difícil saber si tienen agua hasta que se hacen los estudios. Es básicamente, si es que ya se hace un túnel y se intersectan estos acuíferos o estos conductos con agua, digamos, ya es demasiado tarde. Entonces, en ese sentido, la idea o la propuesta es que efectivamente parece razonable definir una profundidad mínima en la que no se puede intervenir para evitar intersectar estos conductos.
Ahora, si hubiera algún estudio muy profundo que dijera que no hay conductos, claro, sería cuestionable, pero en general esos estudios no los tenemos, son muy complejos de hacer y nunca son certeros. Es decir, al menos con la tecnología disponible no hay ningún método de prospección geofísica que permita descartar por completo la existencia de estos conductos a esas profundidades bajo el hielo. Muchas gracias, Camilo. Gino Casasa tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Bienvenido. ¿Se escucha? ¿Sí? Perfecto. Y le agradezco también a Camilo y esperamos la presentación de Hans, pero dado que es un tema muy complejo, lo dijo Camilo, digamos, y la expertise aquí escapa normalmente de lo que hacemos los glaciólogos, a pesar que Camilo tenemos mucha experiencia en lo que ocurre hasta la base, pero lo que ocurre en el subsuelo es mucho más complejo. Yo le pediría, Presidenta, antes de votar, que se permita a otro panel de glaciólogos, donde sí hay gente con experiencia, digamos, en temas de la industria, aplicado a glaciología, exponer y bajo el alero del Programa Hidrológico Intergubernamental de la UNESCO. Ese es un primer punto. En segundo término, me parece a mí, digamos, asumiendo que ese mínimo de 200 metros, que ese mínimo efectivamente puede ser cero, ¿ya? En el sentido que si hay un glaciar con una roca muy robusta, con cero fracturas, entonces ese mínimo efectivamente es cero, pero asumamos, digamos, que 200 es un número, es un criterio mínimo. Me parece a mí entonces que cualquier cosa sobre 200 metros o sobre este mínimo debiera ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental para ser justo con el medio ambiente, digamos. Esas serían un par de observaciones, Presidente. Gracias, Gino. Presidenta. ¿Ministro? Sí, perdón. Tengo otra pregunta. Perdón, Camilo, por su intermedio, Presidente, si hago una pregunta. Yo soy un simple economista, ¿no? Pero si entendí, quiero entender el tema de la presión del agua, porque yo entiendo que el agua que está en la base del glaciar, entre más presión ejerce desde abajo, digámoslo así, al glaciar, más liviano lo hace y por lo tanto acelera su desplazamiento, que es lo que queremos, entiendo, evitar, ¿no es cierto? Sí, entendí bien esa parte, ¿no? Entonces, si eso es así, una intervención en el subsuelo que reduce la presión del agua por la vía de, no sé, hacer que el agua en el subsuelo drene más rápido, ayudaría a proteger el glaciar, ¿no? Entonces, si entiendo bien la lógica física que interviene el glaciar, pero si entiendo bien eso o entendí mal, digamos, porque si es que más presión en la base acelera el desplazamiento y lo daña, o sea, al contrario, sensu, menos presión en la base, desacelera su desplazamiento y lo protege, o estoy diciendo una cosa que no tiene sentido, estoy haciendo una interpretación muy desde el sentido común nomás. Le vamos a dar la palabra a Camilo, porque a mí también, de acuerdo a lo que usted se plantea, o sea, sería como drenar la base de un glaciar y eso, creo, mi hipótesis es que repercute negativamente en la masa glaciar. Pero preguntémosle a los expertos. Camilo. Gracias. Sí, no, su lógica es correcta, ministro. Sin embargo, lo que se busca es no intervenir en los glaciares en su estado natural. Si uno quisiera, si no solamente nos importara reducir el derretimiento de los glaciares, su lógica sería razonable y uno podría hacer intervenciones tendientes a reducir la velocidad y que el glaciar se derrita menos. Pero eso tiene un costo en su aporte hídrico. Si el glaciar se derrite menos, va a aportar menos agua a la cuenca, ¿ya? Entonces, creo que en las circunstancias que estamos, la aproximación más correcta es tratar de no intervenir el curso natural de las cosas, más que tratar de hacer ingeniería con los recursos naturales
es una alternativa que se ha adoptado en otros recursos naturales y en otros países, y en el pasado, incluso en Chile, se hicieron experimentos de acelerar artificialmente el derretimiento de los glaciares para producir más agua, pero creo que no es lo que corresponde ahora, y un poco el espíritu de nuestra propuesta es eso, es evitar la alteración del estado natural del glaciar, pero su lógica es correcta, pero si bien reduciría el derretimiento del glaciar, también reduciría el aporte hídrico de ese glaciar a la cuenca. Gracias, Camilo. Sí, yo creo que acá hay que pensar en el criterio precautorio, o sea, no sabemos qué va a pasar en contexto de cambio climático. Sí sabemos que hay adelgazamiento, derretimiento y desplazamiento de glaciares, pero claro, la idea es proteger más que innovar en ese sentido. Le quiero dar la palabra a Matías Ortiz, asesor legislativo, porque para que nos proponga una medida respecto de este tema. Matías. Gracias, Presidenta, por su intermedio. Si me permite compartir pantalla, nosotros preparamos una redacción de acuerdo a las consideraciones que han presentado en este momento los glaciólogos y que considera ambos aspectos. Solamente hacer, pero voy a compartir primero y luego se lo pueden mencionar. Solamente hacer otra referencia que, como bien se dijo al principio, la definición de glaciar aquí no tiene... ¿Se puede ampliar un poco más, por favor? ¿Se ve ahí? Sí, yo sí. No. Ahí sí. La definición de glaciar aquí no tiene un fin, digamos, educativo o un fin solamente científico, sino más bien tiene un fin funcional, y por lo tanto uno tiene que estar revisando esta definición siempre de acuerdo a las consecuencias que ello genera. La definición de glaciar aquí implica una prohibición de actividad. Y por lo tanto, nosotros la protección que hacemos del subsuelo, si es que deseamos considerarlo como parte constitutiva del glaciar, es extender la zona de prohibición. Bajo el criterio precautorio y preventivo que se acaba de mencionar, pareciera ser que es sensato establecer un radio interno al glaciar que lo proteja de posibles eventos que ayuden a su derretimiento o que afecten las condiciones de funciones y servicios ecosistémicos que provee, que es lo que se tenía por objetivo al momento de dar la ley. Entonces, tomando ese rango, nosotros proponemos una distancia que es arbitraria, como se dijo, y que va a depender de ustedes de cuánto se pueda mover o no, pero dejando siempre como una distancia mínima que puede extenderse a partir de las investigaciones futuras que se van desarrollando. En este último sentido, y aquí sí voy a detenerme antes de pasar a explicar la definición, hay que recordar que se trata de un bien nacional de uso público, o bien común, todavía no se ha decidido eso, pero en el fondo se trata de un bien jurídico el que se mantiene aquí como glaciar. Y aquí existen dos principios que entran en contraposición cuando se establece la información que se quiere obtener de los glaciares. Por una parte, al haber un interés público en que esta información exista, el Estado debería proveer información sobre cuán exacto debemos conocer las dimensiones del glaciar y cuáles son las distintas fuentes que mantienen su subsistencia. Pero por otra parte, desde la perspectiva ambiental también está el principio contaminador-pagador, por el cual es el propio titular de un proyecto o el propio agente que genera un riesgo ambiental el que debe hacerse cargo de ese riesgo y por lo tanto costear las formas de mitigación o la forma de disminución de dicho riesgo. En ese sentido, el sistema de evaluación de impacto ambiental lo que hace es exigir que sea el titular el que provea esa información. Y aquí, como bien sabrán los senadores, en particular el senador Torresti lo ha manifestado bastante oportunidad, existe cierta desconfianza de las instituciones públicas y también de los propios titulares al momento de presentar los proyectos de evaluación. Entonces, independiente de si se estima una medida, quien provea la información para certificar esa medida, lo que estamos haciendo es decir si tiene que ser más bien el sector público o el sector privado el que está proveyendo esa información.
Dicho eso, paso a leer la indicación para que lo tengan en su consideración. Lo que está en discusión es el inciso segundo. Matías, un segundo, ¿sí? A que la senadora Allende... Ok. Continúa nomás, por favor, Matías, y luego le damos la palabra a la senadora Allende. El inciso segundo dice, se considerará parte constitutiva de un glaciar los cursos y cuerpos de agua en su superficie y en su subsuelo hasta la distancia que determine la Dirección General de Aguas de conformidad a los criterios establecidos en un reglamento. En ningún caso, esta distancia podrá ser inferior a los 500 metros de profundidad contado desde la base del cuerpo de hielo. Existiendo proyectos o actividades sometidos a evaluación de impacto ambiental dentro de un entorno glaciar, la Dirección General de Aguas deberá establecer la profundidad constitutiva del glaciar en base a medidas actualizadas. Esa sería la parte que se incorpora al texto. Ok, lo subrayado es texto nuevo. Recordar que la parte original era subsuelo, que en vez de decir subsuelo decía interior. Interior. Ok. Muchas gracias, Matías. Senadora Isabel Allende. Bueno, agradecer la presentación a los dos doctores que nos han acompañado y brevemente lo siguiente, a raíz de lo que es la propuesta. Yo creo que, bueno, primero yo creo que hay consenso que tenemos que hablar de subsuelo, incorporar subsuelo, creo que ya es bastante a esta altura más fundamentado y entender mejor por qué. Lo segundo, entiendo que es una medida que no deja de tener cierta arbitrariedad, pero que supone que va de 200 como mínimo hacia arriba hasta los 3 kilómetros. Entonces 500 parece una medida que puede ser arbitraria, pero supongamos que está bien, que la aceptamos. El tema es lo siguiente. No, me imagino que no es posible que la Dirección General de Agua, ojalá pudiera, pero va a hacer la medición de todos y cada uno. Entonces creo que aquí hay que hacer prioridad, y la prioridad, por lo menos para mi modo de ver, debería estar donde hay cercanía, faenas mineras, porque creo que es el mayor peligro que se puede tener. Me imagino que es como la actividad más próxima que pueda trabajar con los glaciares o a lo mejor ciertos caminos, pero fundamentalmente puede ser eso. Entonces yo creo que tiene que haber una cierta priorización, porque tal como está expresado, que yo comparto, supongamos que aceptamos 500 metros, existiendo proyectos de actividades sometidos a evaluación ambiental dentro del entorno glacial, la dirección, bueno, siempre que haya proyectos de actividades que van a ser sometidos a evaluación ambiental. Por eso yo decía, es muy importante que estén sometidos a evaluación ambiental, y ahí sí la Dirección General de Agua entonces tiene que establecer la profundidad constitutiva para que podamos saber exactamente en qué términos se protege, que no es lo mismo decir 500 metros que 3 kilómetros. Entonces... Muchas gracias, senadora Allende. Senador Durresti. Bueno, debería fallar. Aquí está. Presidenta, yo no estoy de acuerdo con esa redacción por lo siguiente, y luego de lo que nos han explicado. La Dirección General de Agua no tiene capacidades ni competencias para determinar esto. Ya lo hemos consultado, si había algún diagnóstico de los glaciares más importantes, y yo lo pregunté respecto a los glaciares con actividad minera, y me refiero principalmente a los glaciares del distrito minero Andina, el distrito Angloamérica. Entonces, el establecer que el subsuelo hasta la distancia que determine la Dirección General de Agua, de partida creo que es inadmisible, si es que no, porque se le están dando atribuciones, y atribuciones que no tiene, ni competencias. La Dirección General de Agua ha sido bastante arbitraria en otras medidas. Entonces, entregar nosotros en una ley tan importante como la ley de glaciares, la determinación del subsuelo, de la profundidad, a la Dirección General de Agua a través de un reglamento y caso a caso, yo creo que no es correcto. Es deshacernos, desatender la protección del glaciar y dejarla simplemente a un ente burocrático, político, al final del día de quienes estén interesados en perforar un glaciar. Si seamos claros, aquí están los intereses de las mineras, están los intereses económicos de explotar esos distritos mineros a costa de
la destrucción del subsuelo del glaciar. Entonces, cuando dice, en ningún caso, esta distancia podrá ser inferior a 500 metros de profundidad contado desde la base del cuerpo de hielo. Existiendo proyectos o actividades sometidos a evaluación de impacto ambiental dentro del entorno del glaciar, la Dirección General de Agua deberá establecer la profundidad constitutiva del glaciar en base a mediciones actualizadas. ¿Qué significa eso? Si debiera, para hacerlo, debiera tener un catastro. Entonces estamos aquí simplemente, yo creo, buscando delegando nuestra responsabilidad política en una entidad que no tiene las competencias, no tiene los antecedentes y que va a tener que hacerlo caso a caso. Entonces, esto es a la carta. Esto es una protección a la carta que yo creo que no va en la línea de protección efectiva del subsuelo de los glaciares. Más bien va a quedar a un ente burocrático, administrativo, de decisión política del Ejecutivo, de exclusiva confianza, qué profundidad tiene el subsuelo. Entonces, creo que no es una buena solución en la línea de protección de los glaciares. Gracias, senador Durresti. A ver, un segundo, yo quiero hacer un comentario. Lo que tenemos es que en la definición se habla de interior y no subsuelo, ¿verdad? Eso es lo que tenemos de minería. Entonces podemos ponerlo en votación, es decir, subsuelo sin ninguna frontera. Yo sí entiendo que tenemos acuerdo respecto, porque se entiende que glaciar incorpora, cuando hablamos de glaciar, hay un interior, pero no habíamos dimensionado este otro componente que es el subsuelo. Entonces entiendo, porque podemos decir subsuelo y es todo el subsuelo hasta el centro de la Tierra. ¿Ah? Entonces ahí hemos pedido que los expertos se pronuncien y lo que nos han dicho hasta ahora este panel es, mire, no es tan sencillo, pero entre el mínimo 200, juicio nuestro, hasta 3 kilómetros. Y eso permite acotar, porque la figura de protección del subsuelo la estamos incorporando ahora en medio ambiente. Entonces, la queremos acotar y lo que conocimos hoy día es que está entre 200 y 3 kilómetros. Cualquier medida que adoptemos es arbitraria. Lo dicen ellos y lo entendemos nosotros. Ahí dice 500 metros, pueden ser 200, pueden ser 1 kilómetro, 3 kilómetros. Es una decisión que vamos a tener que tomar si vamos por este camino o ponemos en votación y decimos que es todo el subsuelo. ¿Ah? Y ahí tendremos que votar. Entonces, la idea nuestra era que en este trabajo que hicieron los asesores, y que obviamente se puede perfeccionar, es llegar a proteger el subsuelo, entendiéndolo como parte del glaciar y establecer cierta dimensión. Y claramente no es un ejercicio sencillo, porque yo comparto con el senador Durresti que la DGA, o sea, no va a poder, con suerte es el tema del catastro, que es donde se identifican, son 24.000, entiendo que va para 26.000 glaciares en Chile. Pero ahora, ¿cómo hacemos esta arquitectura que permita proteger el subsuelo y con una cierta dimensión? Y ese va a ser un acuerdo, va a ser arbitrario, va a ser un acuerdo que vamos a tomar acá de acuerdo a lo que hemos escuchado. Y lo que yo entiendo que después esto también queda en base a un reglamento, porque en casos donde entra en conflicto con la minería, si yo no estoy totalmente de acuerdo, ese es el conflicto que hay. Por eso se fue a la Comisión de Minería, un proyecto que ya habíamos aprobado en la Comisión de Medio Ambiente. ¿Qué hacemos en ese contexto? Yo lo que les sugiero, o trabajemos mejor, yo creo que al menos como idea va bien esbozado. Trabajemos ahí con el asesor del senador Durresti, veamos una figura con el panel de expertos, si podemos armar una arquitectura que nos haga sentido y dejar protegido algo que no estaba protegido hasta este minuto de la tramitación, que es el subsuelo. Yo ofrezco la palabra sobre el punto. Presidenta. Senador Proes. Sí, yo estoy de acuerdo con usted y nunca el subsuelo tuvo discusión, sino que la discusión está en la profundidad. Lo que a mí no me gustaría es que aprobáramos el subsuelo sin fijar el área, porque si no, después mañana no estamos y esto queda el subsuelo es infinito. Entonces, dejando de lado que estamos todos de acuerdo en poner que el subsuelo lo vamos a incorporar, yo creo que nos deberíamos enfocar a buscar el área en la cual se quiere proteger. Lo que planteó el ministro y que el senador Durresti por su intermedio critica, yo creo que al final lo que se puede hacer es recoger las aguas que están abajo y esas sacarlas hacia afuera y que no queden como agua minero. ¿Te fijas? Y esa agua no se perdería, sino que volvería a un cauce en algún minuto donde se determina hacerlo. Pero para eso
tiene que hacer el estudio de impacto ambiental en el cual se conozca cuál es la instancia. Los estudios de impacto ambiental van a poder determinar que son 200 el piso, pero si hay impacto en el glaciar, que lo van a tener que demostrar o no, y para eso van a estar los servicios, no solamente la DGA, sino que otros, podrán decir, señor, no, usted tiene que estar de los 500 hacia abajo. Antes no puede. ¿Por qué? Porque el estudio de impacto ambiental debe refrendar el verdadero impacto que pueda tener en el área. Y por eso yo me inclino a que nosotros, me parece bien su propuesta de dejarlo hasta acá, con el consenso que el subsuelo se va a incorporar, pero también me gustaría, Presidenta, dentro de lo posible, en la próxima sesión, de poder escuchar a empresas que tengan experiencia en esto y también a lo que planteó Gino Casas, a traer al panel de expertos de la UNESCO y poder tomar una sesión fundamentada, porque acá yo no soy minero, mi región es minera, no tengo tantos problemas como los pueden tener otras, pero la decisión que vamos a tomar es fundamental para lo que nosotros podamos determinar el día de mañana, partiendo de la base que todos queremos proteger los glaciales, pero el compromiso que yo voy a hacer con ustedes es que lo saquemos antes de irnos a vacaciones, ¿ya? Pero démosle una semana para resolver y escuchar supongamos a la misma empresa Codelco que está en esta región y también a otros paneles de expertos con la finalidad de tomar una buena decisión y que sea bueno para todos y para el país principalmente. Eso, Presidenta. Muchas gracias, senador Proens. Yo les propongo que mañana veamos el otro tema pendiente, pero para eso también le habíamos solicitado a Camilo y a... Eso es breve, lo podemos cambiar. Ya. Tenemos 3 puntos pendientes. Este es uno de ellos y que podamos ver los 2 pendientes, sacarlos mañana. Yo lo que sí les pido, yo con suerte tendría una audiencia más porque no hay proyecto de protección de glaciares que haya superado el primer trámite constitucional. Esta no es la primera moción. La moción de los que integramos hoy día parte de medio ambiente. Entonces, creo que hoy día tenemos como colocarnos en el horizonte, tenemos un deber. Argentina tiene la legislación, entiendo, del año de hace más de una década, no sé, entiendo que el año 2010, tiene una superficie glaciar menor que la nuestra. Nosotros tenemos el 80% de los glaciares de Latinoamérica y no nos hemos hecho cargo con un mínimo de legislación. Creo que en todo este proceso, más allá de los retrasos y dilaciones, se ha mejorado el proyecto, pero creo que es el mínimo compromiso, o sea, dejarlo listo para el debate en sala y que pase, porque además va a segundo trámite, hay temas que se pueden revisar en el segundo trámite, por eso es tan importante 2 cámaras también. Entonces, ofrezco la palabra sobre el punto, colegas, para que podamos resolver qué hacemos con el artículo 2 y definición de glaciar. Yo entiendo que tema subsuelo, tenemos que definir efectivamente un criterio respecto de la profundidad que vamos a reconocer de esa dimensión. Senador Durana, luego el ministro. No, Presidenta, solamente definir una nueva sesión de audiencia de lo que ha planteado. O sea, es una audiencia, yo en eso quiero ser súper clara. No, bueno, pero que sea un acuerdo, Presidenta. Al final, creo que efectivamente la idea es sacar un proyecto que sea bueno, considerando de que, y agradeciendo la presentación de los profesionales, pero todos coincidimos que esta presentación dejó absolutamente que existen pocos datos en montaña, que cualquier profundidad de corte va a ser arbitraria y que la mejor manera de determinar un valor exacto es con estudios en terreno caso a caso. Y eso es lo que representa la evaluación de impacto ambiental o la declaración de impacto ambiental. Por lo tanto, si de verdad queremos construir una arquitectura con respecto al proyecto de glaciares, bueno, sería interesante que fuese una votación unánime, porque si no, ponerlo en votación y por lo menos yo estaría votando en contra. Gracias, Presidente. Gracias, senador Durana. Senador Durresti. Presidenta, yo valoro que hemos avanzado de entender que el subsuelo es parte de la estructura de los glaciares. Creo que de la semana pasada ahora y con las exposiciones hemos podido aprender y entender claramente que el basamento sea fracturado o impermeable es un determinante fundamental a la hora de entender cuál profunda es esa infiltración del agua. Yo creo que ese es un concepto que hemos aprendido y lo han explicado.
determinar el alcance, esa profundidad, es materia nuestra legislativa o de algún organismo técnico. Yo lo que creo que la propuesta de entregar esto a la Dirección General de Agua, con las competencias que ahí existen, con la falta de estudios de la misma y de competencias, creo que es, perdonen la expresión el chilenismo que voy a decir, es sacarnos el pillo. Si los legisladores tenemos que tener una posición, yo creo que cuando tú esto lo llevas a un reglamento, lo llevas a un organismo que sabemos que no tiene todas las competencias, que nosotros no queremos decir hasta dónde. Entonces creo que no es una posición de conservación. Yo entiendo y está bien explicado que el basamento efectivamente si es fracturado o es impermeable, fracturado o impermeable determina una situación, hasta dónde infiltra. Pero no podemos dejarlo a un reglamento, es decir, potestad normativa. Por tanto, el gobierno de turno lo va a hacer en función de los intereses mineros. Entonces, yo no quiero afectar la minería, creo que se pueden compatibilizar, pero aquí siempre va a haber una imposición de los grandes distritos mineros donde hay glaciares. Y eso creo que no es bueno. Hagámoslo objetivamente, hasta donde las técnicas, lo decía el senador Proes, cómo evacuamos esas aguas, cómo las reencauzamos, pero lo que encuentro que es brutal y debiera llamarnos a reflexión desde el punto de vista de la conservación, que está en la Comisión de Medio Ambiente, es entender que si nosotros drenamos de manera más rápida ese basamento, evacuamos esas aguas, el desplazamiento del glaciar es más rápido, en definitiva aceleramos el proceso de derretimiento, de destrucción del glaciar. Entonces, no es menor lo que siempre hemos escuchado, que una intervención de esta naturaleza, que en definitiva es un túnel subterráneo de gran dimensión para extraer mineral, no estamos acá considerando además el proceso de las vibraciones. Aquí estamos haciendo un estudio desde el punto de vista del drenaje de las aguas. A mí me gustaría escuchar y también por su intermedio, Presidenta, preguntarle a los expositores, el hacer un túnel, sea 500, 600 metros, genera claramente una intervención desde el punto de vista de no solo el drenaje de las aguas que ahí existen, sino de vibraciones hacia las capas superiores, y eso también debe tener un impacto en el glaciar. Entonces, no me gusta, al menos yo no estoy de acuerdo con esa solución de la Dirección General de Agua, y menos establecer en un reglamento. Creo que uno tiene que manifestar su opinión política respecto de cuál es el ámbito de protección, y obviamente el detalle puede estar entregado a una entidad reglamentaria, pero no a la Dirección General de Agua. Me gustaría eso con nuestros invitados, el señor Casasa o el ministro, que nos indiquen cómo influyen, cómo impactan en los glaciares las vibraciones, las tronaduras y la perforación de esos túneles, no solo en la evacuación del agua. Gracias, senador Durresti. Colega, estamos en la orden del día. Yo creo que este tema es relevante. Les quiero proponer que cambiemos la tabla para el día de mañana. Hablemos con la superintendencia. Ahora, no sé si Camilo y Hans nos podrán acompañar el día de mañana, el mismo ministro y la DGA. Pero creo que es importante porque yo todavía no entiendo la propuesta, senador, porque yo entiendo que hemos avanzado en la protección, estamos colocando un mínimo, entonces estamos adoptando una posición. Ahora hay que ver si son 500 o no. Ahora, si no es el acuerdo, resolvamos cuál es el camino, y ahí le pido que a través de los asesores quizás hacer una propuesta distinta en la misma línea. Yo no conozco otro sector o dirección que tenga la especialidad en estos temas, que aparte de la DGA, más allá de la fragmentación de toda la institucionalidad del agua en este país. Pero les propongo que continuemos mañana. Hay que los asesores también nos hagan llegar su propuesta, porque esto de drenar o intervenir, a mí me parece que es lo contrario. Por eso no sé si estoy entendiendo mal. Yo no le voy a dar la palabra así. Ministro Camilo, Hans y el senador Elizalde quería hacer un paréntesis, pero no, bien importante. No, lo que pasa es que yo vine por otra cosa. Sí, bienvenido, Lo que senador. pasa es que tenemos una comisión unida de 3 comisiones que está viendo el tema de riego. Ley de riego. Pero por otro lado, está el proyecto CONAF Pública, que está radicado en la Comisión de Medio Ambiente y Agricultura Unidas. Y se despachó, me parece que en junio, por parte de la Comisión del Trabajo del año pasado, los temas laborales que estaban pendientes.
Sí. Entonces yo solo vengo a plantear que hay que tomar una decisión si es que se va a restablecer las Comisiones Unidas para despachar ese proyecto o no, para que la Comisión lo resuelva, porque si fuera así sería necesario que se coordinara con la Comisión de Agricultura, de la cual yo formo parte. Entonces, solo dejo planteado ese tema para que la Comisión de Medio Ambiente lo decida en algún momento. Eso nada más. Tomamos el tema, senador, gracias, y lo vamos a hablar con el presidente de la comisión para reunirnos en Comisión Unida. Muchas gracias. Ministro, senador Provenzal. Sí, solo Presidenta, si vamos a invertir la tabla mañana no tengo mayores problemas. Y si hay que sesionar más largo de lo que se necesita para poder terminar, no tengo problema, pero también me gustaría que podamos escuchar a este panel de la UNESCO. Yo creo que nos va a quitar media hora y poder tomar una buena decisión. Yo creo que es un buen camino. Le pediría eso, Presidente. Ok, gracias senador Proes. Entonces, invitemos para resolver este punto y paralelamente les pido que trabajemos y que nos hagan también los aportes para poder avanzar en cómo resolvemos esta indicación 5B respecto de la definición de glaciar. Ministro. Gracias, Presidenta. No, muy breve. Yo iba a sugerir un invitado más, pero recogiendo el espíritu suyo, no, por eso, no lo voy a sugerir. Sí, hemos sido... Sí, no voy a insistir. Pero a mí me parece que ya no podemos dilatar más este tema, se ha conversado bastante. Por eso no voy a sugerir invitar a nadie más para no dilatarlo. Pero yo sí sugiero que pidamos información al Ministerio de las Obras Públicas, si por su intermedio, Presidenta, si se puede. No sé si es cuál de las divisiones o direcciones del Ministerio, pero a mí me gustaría, y creo que la Comisión debería entender mejor, antes de definir ese límite, esa profundidad, el tema de los caminos y los túneles de, por ejemplo, pasos fronterizos, ¿no es cierto? Porque esto es un tema que yo creo que Gino en algún momento mencionó. Entonces, en la cordillera, eventuales pasos fronterizos, ¿cuáles hay planificados? ¿A qué profundidad estarían? O sea, a mí me gustaría al menos entender eso. Y nosotros podemos gestionar esto con el Ministerio de Obras Públicas en paralelo, sin perjuicio que haga la notificación formal la Secretaría. Pero yo creo que el tema de los pasos fronterizos es una cosa que deberíamos entender antes de definir ese umbral. Eso solamente. Gracias, ministro. Yo sí voy a insistir que todavía queda un segundo trámite, pues lo más probable es que este proyecto vuelva a esta comisión. Entonces, el panel, resolvamos el tema. Esto es subsuelo, porque si lo coloco en votación, quizás vamos a quejar subsuelo y sin ninguna dimensión. También podríamos tomar esa decisión hoy día, votar, y va a quedar hasta el centro de la tierra. Entonces, la próxima audiencia, yo les pido, colega, lo conversamos, extender un poco más la comisión, poder resolver este tema y los otros dos, porque creo que es importante dejarlo despachado prontamente, porque le hemos dedicado harto tiempo, harto trabajo. De hecho, estuvo casi cerca de 2 años en la Comisión de Minería, donde este tema podía haber sido también abordado. Hans y Camilo. Bien, muchas gracias. Nosotros, Hans y yo, por desgracia, no podríamos participar mañana, pero uno de los 17 miembros va a poder, así que ahí alguien presentará la información que falta, que iba a presentar Hans ahora. Okay. Y bueno, nada más quería agregar de que también, para que tengan ustedes el antecedente, ningún estudio de impacto ambiental va a poder determinar de manera exacta si es que se llegara a probar un túnel a una profundidad dada, si es que si se va a intervenir este agua subglaciar, digamos. Pero existen métodos técnicos como para determinar la proveniencia del agua, es decir, cuando un túnel recibe agua, capta agua, existen métodos por trazadores, otras técnicas como isótopos, qué sé yo, métodos científicos para saber si esas aguas vienen del glaciar o vienen de otro lado. Entonces también sería interesante en los artículos siguientes que se estableciera qué pasa en ese caso, si un proyecto aprobado eventualmente intersecta estos acuíferos debajo del glaciar. Y eso, no quiero extenderme más, hubieron varias preguntas de lo de las migraciones y eso, pero por ahora lo dejo ahí y le doy la palabra a Hans, por si quiere agregar algo. Hans. Sí, también reitero los agradecimientos por la invitación. Estamos gestionando con los colegas de este panel quién puede hacerse presente mañana, ya que entendemos que es de suma importancia.
y desde ya cuenten con nosotros para cualquier consulta técnica o relacionada a lo científico. Así que estaremos en coordinación e informándoles quién estará mañana. Muchas gracias. Yo le quiero agradecer al panel independiente de investigadores en ciencia de la criósfera por el acompañamiento y los aportes. También la presencia del ministro de Minería y del jefe de la Unidad de Glaciología y Nieve de la EGEA, Gino Casasa. Entonces, nos encontramos mañana y habiéndose cumplido con la orden del día, la sesión se levanta.